Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he sido una persona escéptica cuando se trataba de historias paranormales. Pero todo cambió una fría noche de diciembre, justo antes de Navidad. Decidí pasar las fiestas en una cabaña en las montañas, alejada de la ciudad. Necesitaba escapar del estrés y la rutina, así que me pareció una gran idea. La cabaña estaba rodeada de pinos nevados, y el silencio era tal que resultaba casi acogedor. Al caer la noche, todo estaba en calma. Encendí la chimenea y me acurruqué en una manta. De repente, algo me llamó la atención. Un crujido fuerte, proveniente del exterior. Al principio lo ignoré, pensando que era solo la nieve acumulándose. Pero el sonido persistió, y lo que sucedió después fue algo que nunca podría haber imaginado. Abrí la puerta de la cabaña, esperando ver a algún animal, pero no había nada. Solo la nieve cayendo lentamente y la oscuridad envolviendo todo. Aún así, el crujido continuaba, esta vez más cerca. Pensé que tal vez me estaba sugestionando. Así que volví al interior. Me preparé un té caliente e intenté relajarme. Pero de repente, escuché un golpe fuerte en la ventana. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Me levanté, asustado, y miré a través del cristal. Allí, en medio de la nieve, había huellas. Pero lo extraño era que no eran de ningún animal que conociera. Eran enormes y parecían estar hechas por algo caminando sobre dos patas. Cerré las cortinas, intentando ignorarlo. Me repetía que estaba solo y que todo esto era producto de mi imaginación. Pero el golpe en la ventana se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien, o algo, quisiera entrar. La cabaña se sentía de repente más fría, a pesar de que la chimenea seguía encendida. Me puse mi chaqueta y busqué alguna linterna o algo con lo que pudiera defenderme. No sabía contra qué, pero la sensación de peligro era real. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y un silencio sepulcral invadió la habitación. El crujido en el exterior había cesado, pero ahora sentía una presencia dentro de la cabaña. Caminé hacia el pasillo con la linterna en la mano. La luz se reflejaba en las decoraciones navideñas que había colgado. Pero una de ellas, un ángel de madera, había caído al suelo sin razón aparente. Me agaché para recogerlo y justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Lentamente me giré, pero no había nadie. El ambiente estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Decidí salir de la cabaña. Ya no me sentía seguro dentro. Pero cuando abrí la puerta, vi algo que me paralizó. Las mismas huellas que antes había visto en la nieve ahora rodeaban la casa, y cada vez estaban más cerca. Comencé a correr hacia el coche, pero por alguna razón, el motor no arrancaba. El pánico se apoderaba de mí mientras intentaba varias veces girar la llave sin éxito. Sentí una mano helada en mi hombro, pero cuando me giré, no había nadie. Solo esas malditas huellas, cada vez más profundas en la nieve. En medio del caos, recordé una historia que había escuchado en el pueblo cercano. Una leyenda sobre un espíritu que merodeaba las montañas durante la Navidad, buscando almas solitarias para llevárselas. Regresé corriendo a la cabaña, mi único refugio en ese momento. Trancando la puerta, me di cuenta de que el ángel de madera ya no estaba donde lo había dejado. Estaba ahora en la mesa, con una expresión siniestra tallada en su rostro. El aire en la cabaña se volvía cada vez más pesado. Sentía que no estaba solo, pero la desesperación me impedía pensar con claridad. ¿Qué era esa cosa que me acechaba? De repente escuché una risa infantil, pero no era la risa alegre que uno esperaría en Navidad. Era una risa distorsionada, maligna. La escuché desde el rincón más oscuro de la cabaña, y cuando giré la cabeza, vi una sombra moverse lentamente hacia mí. En un último acto de desesperación, me encerré en el cuarto. Pero algo me decía que no importaba lo que hiciera. Ya no había escapatoria. Al día siguiente, me encontraron en la cabaña. Estaba sentado junto a la ventana, mirando fijamente al vacío. No recordaba nada más de lo que había ocurrido aquella noche. Pero una cosa era segura. Las huellas seguían ahí, rodeando la cabaña. A pesar de todo, nunca regresé.
La Navidad que creía que iba a ser un momento de paz y tranquilidad se convirtió en mi peor pesadilla. Y lo que sea que me acechaba esa noche, sé que aún está allá, esperando. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre amé la Navidad. Para mí, significaba reuniones familiares, cenas cálidas y luces brillantes en cada rincón. Pero esa Navidad en particular fue diferente. Mi abuela, quien vivía en una casa antigua a las afueras de la ciudad, insistió en que la visitáramos para la cena de Nochebuena. Algo en su voz me pareció extraño, pero acepté. Cuando llegamos, la casa estaba más oscura de lo normal, como si el espíritu navideño hubiera desaparecido por completo. Nos instalamos en el salón, pero había una sensación pesada en el ambiente. A mitad de la cena, mi abuela nos miró fijamente y dijo en voz baja: «Esta noche, no abran la puerta, pase lo que pase». Pensé que estaba bromeando, pero sus ojos no dejaban lugar para la duda. La cena continuó en silencio. La incomodidad se apoderó de la mesa, y cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. A pesar de estar dentro de la casa, el frío de afuera parecía filtrarse a través de las paredes. Mi abuela apenas comía, solo miraba hacia la puerta principal, como si esperara que algo o alguien la cruzara en cualquier momento. Intenté preguntarle qué ocurría, pero ella solo repitió: «No abran la puerta». Después de la cena, nos reunimos alrededor del árbol de Navidad. Los regalos estaban apilados debajo, pero la tensión en el aire era tan palpable que nadie parecía tener ánimos para abrirlos. Mientras todos intentaban relajarse, escuché un golpe sordo en la puerta. Al principio, pensé que había imaginado el sonido, pero luego se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Miré a mi abuela, quien había palidecido. «No abras», me susurró, pero mi curiosidad me superaba. ¿Quién vendría a una casa tan alejada en plena Nochebuena? Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. Afuera había un hombre de pie, pero algo en él no estaba bien. Su rostro estaba oculto por una capucha, y su postura era extraña, antinatural. Retrocedí instintivamente, pero el golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Los demás en la sala también lo escucharon, y el miedo comenzó a propagarse entre nosotros. Mi abuela se levantó con dificultad y nos obligó a alejarnos de la puerta. «Es él», susurró con voz temblorosa. «Siempre regresa en Nochebuena». No entendía de qué hablaba, pero mi mente no podía evitar imaginar lo peor. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué mi abuela parecía conocerlo tan bien? El golpeteo continuaba, cada vez más fuerte. Mi abuela empezó a rezar en voz baja. Sus manos temblaban al sujetar un crucifijo que sacó de su bolsillo. «No debe entrar», dijo con firmeza. Pero el sonido era cada vez más violento, como si algo inhumano estuviera al otro lado, exigiendo ser dejado entrar. Intentamos distraernos con música navideña, pero nada funcionaba. La atmósfera era irrespirable. El golpeteo, los murmullos de mi abuela, la sensación de que algo horrible estaba por ocurrir, todo se mezclaba en una pesadilla. De repente, las luces del árbol de Navidad empezaron a parpadear. Luego, uno a uno, los adornos cayeron al suelo, como si algo invisible los hubiera golpeado. Corrí hacia la ventana para ver si podía vislumbrar algo, pero no había rastro del hombre. Solo la oscuridad y la nieve cayendo lentamente. Sin embargo, las huellas en la entrada eran evidentes. Y lo más extraño es que no iban hacia ninguna parte, solo aparecían frente a la puerta. Justo cuando creíamos que el golpeteo había cesado, escuchamos una voz al otro lado. Era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarnos la sangre. «Déjenme entrar, solo quiero celebrar con ustedes». Mi abuela gritó y corrió hacia el árbol, tirando una vela al suelo. La cera caliente se derramó y por un momento, un aroma a quemado invadió la sala. Entonces, la puerta tembló violentamente, como si algo inmenso estuviera intentando forzar su entrada. De repente, el golpeteo cesó por completo. Mi abuela cayó de rodillas, sollozando. Nos miró y, entre lágrimas, dijo: «Ya se ha ido. Por ahora». El aire en la casa se sentía más ligero, pero el miedo seguía presente. Sabíamos que algo nos había acechado esa Nochebuena. Al día siguiente, encontré una nota en la puerta.
Solo decía, volveré el próximo año. Nadie volvió a hablar de lo que ocurrió, pero sé que no fue un sueño. Lo que sea que llamó esa noche, sigue esperando. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La Navidad siempre había sido mi época favorita del año, pero el año pasado, todo cambió. Mis amigos y yo decidimos alquilar una vieja casa rural para pasar las fiestas. Queríamos alejarnos de la ciudad, desconectar y celebrar a lo grande. La casa, aunque antigua, tenía un aire acogedor, adornada con luces y decoraciones navideñas. Sin embargo, había algo que no encajaba. En una esquina del salón colgaba un muérdago seco, olvidado, como si hubiera estado ahí por años. No le dimos mucha importancia. Esa primera noche, mientras bebíamos y reíamos junto a la chimenea, noté algo extraño. Cada vez que pasaba cerca del muérdago, sentía una brisa helada, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Algo, o alguien, parecía observarnos desde esa esquina. Decidí ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación. Mis amigos no parecían darse cuenta, pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente en la casa se volvía más pesado, como si una presencia invisible comenzara a envolvernos. Alrededor de la medianoche, decidimos hacer un brindis bajo el muérdago. Era una tradición tonta, pero la seguimos. Cuando fue mi turno, levanté mi copa y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Miré hacia arriba y vi una sombra extraña proyectada en la pared, justo donde colgaba el muérdago. Traté de bromear al respecto, pero algo en mi interior me decía que no era normal. Intenté ignorarlo nuevamente, pensando que era el cansancio. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desaparecía. Más tarde, cuando nos disponíamos a dormir, escuché pasos en el pasillo. Supuse que alguno de mis amigos estaba caminando, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El pasillo estaba vacío y silencioso. Demasiado silencioso. Volví a la cama, pero no pude conciliar el sueño. Los pasos se repetían, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, justo afuera de mi puerta. A la mañana siguiente, les conté a mis amigos lo que había escuchado, pero me dijeron que no habían oído nada. Sin embargo, uno de ellos mencionó que sentía un ambiente extraño en la casa, como si algo estuviera mal. Durante el día, intentamos distraernos con actividades navideñas, pero cada vez que pasábamos por el salón, mis ojos se dirigían inevitablemente hacia el muérdago. No sabía por qué, pero sentía que algo oscuro provenía de ese lugar. Esa noche volvimos a sentarnos junto a la chimenea. De repente, las luces del árbol navideño comenzaron a parpadear. Pensamos que era un fallo eléctrico, pero cuando fuimos a revisar los interruptores, todo estaba en orden. Mientras discutíamos qué podía haber causado el problema, la brisa helada volvió a recorrer el salón. Esta vez, todos la sintieron. La temperatura bajó de forma drástica, y mis amigos empezaron a mirarse entre ellos, asustados. Entonces, uno de ellos, Jorge, se levantó bruscamente. «Ya basta», dijo, y caminó hacia el muérdago. «Es solo una planta vieja, no tiene nada de especial». Lo arrancó de la pared y lo tiró al fuego. Pero en cuanto el muérdago tocó las llamas, la chimenea se apagó de golpe, como si el aire hubiera sido succionado. El silencio que siguió fue absoluto, hasta que escuchamos una voz débil, susurrando desde la esquina. «No debiste haber hecho eso», murmuró la voz. Nos quedamos congelados, incapaces de movernos. La sombra en la pared comenzó a alargarse, tomando una forma humana, pero distorsionada. Intentamos salir de la casa, pero las puertas estaban cerradas con llave, aunque nadie las había trancado. El pánico se apoderó de nosotros mientras la sombra se movía lentamente hacia el centro del salón. Jorge comenzó a gritar, diciendo que sentía algo agarrándole el brazo. Cuando miramos, vimos marcas en su piel, como si unas manos invisibles lo estuvieran sujetando con fuerza. La sombra se detuvo frente al lugar donde colgaba el muérdago. Sabíamos que lo que fuera que habíamos liberado no se detendría. Jorge cayó al suelo, sin poder moverse, mientras la sombra parecía rodearlo. En un último intento desesperado, tomamos velas y comenzamos a rezar. No sabíamos qué más hacer,
Finalmente, la sombra se desvaneció, pero no sin antes susurrar: volveré el próximo año. A la mañana siguiente recogimos nuestras cosas y dejamos la casa, prometiendo no volver jamás. Sin embargo, algo seguía inquietándome. Al salir, noté que el muérdago, el mismo que habíamos quemado, estaba colgado de nuevo en su lugar, seco y oscuro. Desde entonces, cada Navidad, escucho susurros en la noche, recordándome que la sombra aún está ahí, esperando su momento para regresar. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió, pero sé que esa cosa sigue acechándonos, bajo el muérdago, año tras año.